elecciones muy importantes, se deciden muchas cosas, no solamente la presidencia de la República, no solamente la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados Federal, también hay elecciones en Sonora. Y digamos es la elección más grande de la historia porque convergen todas en un solo día. Para ello hemos invitado a 3 expertos que conocen mucho desde el punto de la opinión pública y que nos pueden ayudar a traducir cuál es el sentimiento de las personas, de la gente, de los ciudadanos sobre este momento histórico. Quiero dar la bienvenida a Daniel Rivera, director general de Macrodata. Daniel, bienvenido. Marco, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días. Gracias a Javier Villegas, director general de la revista Correo. Javier, bienvenido. Gracias, Mario. Digo Marco. Bienvenido. Francisco Ceballos, académico investigador de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Daniel, quisiera empezar contigo para un poco platicarle a nuestro público esta cosa tan extraña que se llama intercampañas. Es único en el mundo, único esquema. De pronto hay una precampaña, se para todo, supuestamente una pausa, para después empezar a partir del 30 de marzo con la campaña constitucional que deriva en la elección del 1 de julio. Supuestamente era una especie como de silencio, ¿no? Pero lo que hemos visto los electores es prácticamente lo mismo, como una continuación bajo un esquema legal que nadie ha podido explicar con claridad. Exactamente, creo que ese es el principal punto, que nadie sabe qué puede hacer o qué no puede hacer, que no se establecieron claramente las reglas y que, como dices, es algo que se inventaron, pienso yo, como para poder hacer otra reforma electoral, una iteración más de las tantas que ya llevamos, y que no tienen ningún sentido, o sea, que no, porque no, es como un limbo, pues, sí, ¿no? Donde sí siguen estando presentes en medios los candidatos, donde sí sigue habiendo grilla, donde sí sigue habiendo comentarios, no es un silencio como el que sucede antes de las elecciones. Están declarando, totalmente, están con eventos públicos. Hasta ya les dieron permiso de hacer debates. Exacto. Pues. Entonces, ¿qué es realmente la intercampaña? Yo creo que nadie sabe, ni el INE sabe, ni los legisladores que hicieron la ley en su momento saben de lo que están hablando. Entonces, pues obviamente cada quien asume y cada quien interpreta como mejor le convenga, y los únicos que estamos fregados pues somos los demás, porque pues no sabemos ni qué está pasando. Sigue habiendo golpeteo mediático por todos lados. Vamos a terminar muy enfadados y muy aburridos de todo esto, y todavía nos faltan 100 días. Así es. Pero además, Javier, yo creo que es un momento muy complicado porque los candidatos dicen, no puedo hablar de propuesta, pero cuando pueda hablar de propuesta les voy a proponer lo siguiente, ¿no? O sea, es todo un enredo, ¿no? Pero a final de cuentas, en esta intercampaña, lo que están haciendo precisamente es saber qué plataforma se les presenta, qué opciones tienen por ahí, y empiezan a hablar. Entonces, para mí como que es un laboratorio, es una especie de planificación que hicieron en el INE, y como que dieron por sentado de que en estas intercampañas pues todos se iban a comportar de acuerdo al protocolo, al librito que habían marcado. Pero ¿cuál protocolo, cuál librito? Porque todos los candidatos le preguntaron al INE, díganos ustedes qué sí y qué no se puede hacer, y el INE fue totalmente omiso, esquivo, ¿no? Pues algo así como que quédense callados todos, ¿no? Pero entonces... ¿O no? Sí, y el punto es de que ahora, como dice Daniel, están haciendo algunos borrones ahí, cuentas nuevas, algo así, de que ahora casi pueden debatir en los medios de comunicación. Entonces, pues están aprovechando bien, con críticas, digo de manera favorable o negativa, pero están aprovechando bien los medios de comunicación ahorita en intercampañas. Claro. Y al que no le está yendo bien por lo que dicen los números, pues es al candidato del PRI, que sigue todavía resbalándose ahí, tal vez con el discurso que trae de hablar de demasiado a prisa y todas esas cosas, ¿no? Claro. Y por otro lado, lo único que contribuyó, Francisco, es al descrédito de la autoridad electoral, ¿no? Porque independientemente de las preferencias, el único que se desacreditó fue como que el INE, ¿no? Al no ser contundente a los cuestionamientos de los medios de comunicación, de los candidatos y de los propios ciudadanos para decir, aclaren con
precisión que sí, que no. Sí, definitivamente. El reto, bueno, el planteamiento inicial de este marco político, jurídico que representa la regulación de campañas, concluye en un despropósito tremendo en cuanto a sus objetivos, que eran de regulación, de homologación, de control, de organización de los institutos políticos. Pero en definitiva, el ciudadano está completamente sumido en la confusión y la incredulidad frente a este marco, qué es lo que pretende regular. De pura simulación, ¿no? De unos y de otros, ¿no? Definitivamente. Es también la caída de la imagen de por sí deteriorada de las autoridades electorales, tanto del Tribunal Federal como del propio INE. Y lo que se ve venir es precisamente la avanzada política tradicional que siempre ha regido en nuestro país, que las campañas, pues, no sé, en el peor de los recuentos ya tienen unos 7, 8 meses. Sí, sí, sí. Como campañas formales. Entonces no se sabe qué es. No se paró este fenómeno, porque parte de la reforma era, digamos, acotar los tiempos adelantados y darles una regulación que permitiera, pues, ser más justos en esta contienda. Parece ser que tampoco eso lo logramos, ¿no? Fíjate que yo pienso que el punto principal de todo esto es la actitud del político profesional en nuestro país, que está pendiente de cualquier laguna, de cualquier omisión, de qué cosas son. Somos buenos para brincar la tablita, ¿no? Definitivamente. Todo este proceso de intercampañas que debía de haberse dedicado a la reorganización de candidaturas, a los dictámenes de firmas de los candidatos independientes. No hay que olvidar que también están un buen número de procesos locales, de legisladores, no solamente es la presidencial. Y que es un tema también enredado, ¿no? O sea, le ganó al INE también el tema de las firmas de los independientes, ya casi a punto de cerrar, ¿no? El registro. No sabían lo que se estaba metiendo. Tienen que dictaminar y hay muchas dudas y hay muchos rumores, ¿no? Como dice Daniel, no lo calcularon ni en tiempo ni en forma. Y sobre todo, no pensando en que este proceso, por su dimensión, iba a requerir de una artesanía democrática muy, muy especial. Creo que todo se está yendo al traste en este sentido. Así es. Bueno, yo creo que la primera conclusión que podríamos llegar de esta primera, dos terceras partes de la campaña, es que sí va a necesitar una reforma electoral, otra reforma más, ¿no? Ya está claro que dentro de la agenda legislativa de la próxima legislatura, es hacer una reforma electoral para precisar más, para regular más y a ver cuándo diablos terminamos por tener un marco, ¿no?, legal adecuado, correcto. Cuando dejen de inventar, yo creo, Marco, ¿no? Y cuando dejen de legislar tanto, de controlar, ¿no? Sobre regular, tratar, ¿no?, de darle gusto a todo mundo cuando todo mundo está compitiendo y todo mundo es juez y todo mundo es parte. Claro. O sea, no hay realmente una estructura institucional imparcial o separada, porque son los mismos partidos políticos los que ponen las reglas, los que deciden, los que ponen al árbitro, los que compiten, los que se quejan, los que ganan, los que pierden. Es urgente entrar a la desregulación y a la simplicidad de las cosas, porque por lo visto la regulación ha sido totalmente nociva, cara y además totalmente inoperante, ¿no? Lo único que acredita es el descrédito de la autoridad y la desconfianza de la gente. Estamos hablando sobre el proceso electoral 2018. Regresamos en un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso. Estamos hablando sobre el proceso electoral 2018, Javier. Sin embargo, el tiempo fue aprovechado por los diferentes contendientes, ¿no? Y uno de los grandes temas fue toda esta mega campaña, ¿no?, mediática, dicho denuncia, llámenles otros guerra sucia, lo que tú quieras, pero digamos la gran parte del tiempo fue este asunto de la acusación sobre uno de los candidatos por parte de otro de los candidatos, otro de las ofertas políticas. Que ha sido, se ve así como una campaña contra la campaña del candidato Ricardo Anaya. Y bueno, se siente, la gente lo percibe claramente, ya lo denuncia también el mismo Ricardo Anaya,
de que se están utilizando las instituciones pues, para atacarlo. Perdón, que también le está yendo a Ricardo Anaya con esto, pues los números todavía no lo favorecen. Y parece que, bueno, el objetivo era, si es cierta la versión de que es la autoridad imperante la que está atacando con todo su herramental policíaco, bueno, pues tampoco está beneficiándose José Antonio. Por lo menos es extraño, ¿no? Porque si habría que, digamos, castigar un delito, se tiene que castigar y ya, ¿no? O sea, no tendría que andar haciéndose este escándalo, ¿no? Se procesa, se castiga y se acabó, borrón y cuenta nueva, lo que sigue, ¿no? Yo creo que, perdón, sí, Javier, extraño, yo no le llamaría extraño porque es, creo que bastante normal en la política mexicana, ¿no? Recordemos en el 2000 lo mismo se intentó o se hizo con otra forma, pues, pero era básicamente lo mismo con Andrés Manuel López Obrador. No es algo extraño en la política mexicana. Y recientemente con la campaña del Estado de México con Josefina Vázquez Mota, ¿no? Exactamente, o sea, no es extraño que se usen a las instituciones de nuestro país con fines políticos. Entonces, creo que es parte de lo mismo. Pero pues. es muy descarado, Totalmente. ¿no? O sea, da mucho coraje como ciudadano que tengamos tantos rezagos en materia de seguridad e impunidad y que anden en eso, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Creo que el uso de las instituciones para estos fines no abona en nada, no abona en absolutamente nada en lo pobre que está la opinión pública acerca de la clase política. Y nos quieren convertir a todos los electores en ministerios públicos, ¿no? Y en jueces, ¿no? Pero entonces es parte, hablando de descaro, es parte entonces del descaro ya de cierre de sexenio, de que, ¿sabes qué? Pues hay impunidad por aquí, hay impunidad por allá. Pues la verdad es que la mano sí está presente, no se puede, digamos, dejar de señalar pues que hay una intencionalidad propio del gobierno federal pues en involucrarse en el proceso electoral. Y hoy por hoy la aceptación del presidente es de las más bajas de la historia, tal vez aderezado ahora con en esta nueva coyuntura de demasiadas redes sociales. Y nadie intervino, ¿no? O sea, nadie dijo, oye, eso está mal, corríjanlo, llévenlo a las autoridades y que dictaminen lo correspondiente, pongan orden, no es justo, etcétera, ¿no? Pues yo veía pues prácticamente el 90% del espacio de los medios de comunicación era ese tema. Y a final de cuentas el tema también mediático, ¿no? Sí, o sea, no hubo tampoco ningún medio de comunicación, ni tampoco en la comentocracia, no hubo ese grito en el cielo que se hubiera esperado por parte de ellos. Sí se señaló en algunas columnas, pero no por parte de todos. Tal vez los intelectuales fueron los únicos que dijeron, oigan, párenle y no todos, y resuelvan, ¿no? Y no todos, solamente los que digamos que no están alineados con el gobierno actual. Así es, algo que viene a sumar más al descrédito, ¿no, Francisco? Sí, definitivamente. Lo que vuelve peligroso el tema de la intervención de la figura del presidente es que es una administración que no tiene nada que perder, ni honor que salvaguardar, ni imagen que cuidar, pues puede perder el poder. Esto lo vuelve... La libertad no es lo único que puede perder, que tal vez lo que le está preocupando más, porque existe ya una amenaza de que eventualmente podría ser procesado él y su equipo, ¿no? Claro, porque el Frente y su abanderado saben precisamente lo que hay detrás de esta estrategia, porque desde el tercer lugar no se puede competir, mucho menos se puede instrumentar una estrategia de fraude. Tienes que eliminar al intermedio y poder... Tienes que acercarte, ¿no? Tienes que acercarte al segundo lugar y echar a andar esa espléndida maquinaria que es de manufactura del consenso, ¿no? Que es de construcción. Sabemos que el gobierno y los recursos de que dispone y toda la infraestructura institucional puede representar un porcentaje bastante, o se puede traducir, en un porcentaje significativo para realmente competir como segunda fuerza. Ahora, los electores estamos confundidos porque es el caso extraño donde se pelean el segundo y el tercero y dejan libre al primero. ¿Alguien me puede explicar qué hay detrás de eso? Porque todo el mundo está asombrado. Normalmente era péguenle al primero para bajarlo, para que tengan posibilidad de los otros dos. La pérdida de preferencias del primero eventualmente podrían ser cachados por los otros para crecer. Pero aquí se están peleando el segundo y el tercero. ¿Alguien me puede explicar
¿Qué es lo que está detrás de eso? Yo pienso que la estrategia, desde mi punto de vista equivocada, es tratar de tumbar al segundo para después irte por el primero. O sea, como vámonos paso a pasito, ¿no? Primero lo primero y después lo segundo. Pero yo creo que no les va a alcanzar. O sea, yo creo que el tema de estar enfocando los recursos mediáticos, los recursos, porque me imagino que hay gente investigando, hay gente haciendo expedientes, hay gente trabajando en esto, hay mucho recurso trabajando en tratar de tumbar a Ricardo Anaya, y no están pelando a Andrés Manuel López Obrador, que va como caballo de Hacienda. O sea, ni siquiera deja de crecer en los números. Hasta de pronto se enfada y él mismo como que les echa bulla a los otros. Levanta la mano y dice, oigan, aquí estoy yo, pues, ¿no? Vengan para acá. Aquí estoy yo. Pero creo yo que estratégicamente, pues yo creo que Andrés Manuel López Obrador está con una sonrisa de oreja a oreja, dejando que ellos se peleen, mientras que él sigue recorriendo todo el país. Recordemos que acaba de estar aquí en Sonora, no sé cuántas lleva ya visitas en este año a Sonora, y por ejemplo Ricardo Anaya no es ni siquiera para pararse en Hermosillo, prefiere irse a Alemania. Entonces creo que estratégicamente ninguno de los que quieren alcanzar a Andrés Manuel López Obrador están haciendo bien las cosas, porque no lo han logrado golpear, no han ni siquiera logrado parar la tendencia a subir. Claro, ¿cómo ves tú, Javier? ¿Entiendes esa estrategia? Pues hay otra opción que se dice que pareciera que el gobierno en turno estaría trabajando en favor de López Obrador y dice, oye, pues ¿cómo le hacemos para dinamitar ¿Pero por qué tendría que trabajar por López Obrador? Para hacer amarres ya con López Obrador y decirle, ¿sabes qué? Te dejamos el terreno abierto, vete más o menos libre, porque así se entendería el hecho de que estén dinamitando el segundo lugar, porque una cosa es dinamitarlo, pero luego subirte tú y luego no solo ser segundo lugar, sino estar cerca del primero. Claro. Para poder negociar después. Pero entonces está la versión de que dicen, a lo mejor dinamitan el segundo y dicen, bueno, pues yo estoy tan alejado de ti que tú vete solo y vamos a hacer los amarres precisamente para negociar eso que tú dices hace rato de que pues sí seré corrupto y todo, pero pues ahí te encargo, ¿no? Entra aquí el famoso tema de la amnistía, Francisco. Yo creo que está jugando alguna importancia en esta definición estratégica. Pues siento que desde el electorado potencial pudo haber representado un desacierto, ¿no? Igual que esta amnistía que se extiende a grupos criminales o a algunos sectores del crimen organizado. Yo pienso que tiene poco que ver porque no es expresa ni en la figura del presidente de la República ni en los casos escandalosos estos de corrupción e impunidad. Es una declaración de amor, ¿no? Al proceso equilibrado, justo, armónico que se pretende presentar. Es una declaración política al fin de cuentas. Yo no creo que haya tenido el impacto. Es una declaración de amor, como lo dijiste. Es una declaración de amor, así, amor y paz. Exacto. Pero la figura del opositor, a ojos de la opinión pública, bien podría considerarse a Andrés Manuel como el único detentador de esta condición de la verdadera oposición, ¿no? Frente a lo que ya tenemos muy documentado como hartazgo ciudadano, desencanto frente a la clase política, la glotonería. Ese 80% que está muy enojado, ¿no? Sí. Bueno, si Andrés Manuel se mueve en los rangos del 32 al 34% ahorita en periodo de intercampañas, habría que considerar que hay un 64, 65% restante del electorado potencial que no estaría considerándolo como opción de voto, bueno, así en un pizarrón muy en bruto, ¿no? Y pienso que eso es lo que le da sentido a esta encarnizada lucha con uñas y dientes sobre las regidurías, las diputaciones locales, las senadurías, todo. Es que eso es importante, no solamente está peleando la presidencia, están peleando muchos puestos. Todo el espacio de poder. Y el opositor y todas las experiencias, cuando menos latinoamericanas, nos lo indican, si algo requiere es a la oposición también, a los partidos. Y en este sentido el PRI sería el excelente contrapeso en lo que sería el ejercicio político
de Andrés Manuel. Es indispensable. Yo creo que este escenario marca el principio del fin del régimen presidencialista, ¿no? O sea, creo que ya los resultados de esta elección van a presentarnos como agotado el sistema. Se está terminando tal. algo, ¿no? O sea, es la sensación que está terminando una época, un esquema, un régimen está agotado. Totalmente. ¿No? Y con broche de oro, ¿no? En la figura de Enrique Peña el Nieto. coletazo lo está dando el... Exacto. No va a morir fácil, pero creo yo que está muriendo. Estamos en un momento de destrucción, eso queda claro, ¿no? Todavía no de construcción, pero sí de destrucción. Muy bien, vamos a regresar un momento más, estamos hablando sobre el tema electoral de este año. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre el proceso electoral más complejo de la historia de México en términos de organización, en términos de votación, pero también estamos viendo que en términos políticos no estamos viviendo por lo que vemos en las precampañas y en las intercampañas, cuesta trabajo explicar esto en estas 2/3 partes, que estamos en proceso de la destrucción o la culminación de una etapa política de este país, de un acuerdo político que ya dio de sí, que ya no le conviene a nadie y que se está haciendo pedazos para dar inicio a quién sabe qué, que vendrá después del 1 de julio a partir de quien gane el proceso electoral. Pero tratemos de hacer una interpretación, Daniel, en términos de cómo se mueven los números. Desde tu experiencia, ¿qué crees que haya sido la consecuencia? Terminamos el proceso de las campañas internas con un López Obrador en porcentajes más o menos 32, 34%, un Ricardo Anaya que andaba ahí por el 24, 26% y un Meade que andaba entre el 20 y el 18%, más o menos. ¿Crees que esos números se movieron en este proceso de intercampañas donde no debería haber campaña y sí hubo campaña? Yo creo que si bien los números como tal o las diferencias como tal no resultaron tan afectadas. Los lugares no se movieron. Los lugares no se movieron. Lo más importante que yo notaría en este periodo son los cambios de tendencias, o las tendencias, vamos a decirlo así, no los cambios, sino las tendencias. Vemos a un Andrés Manuel López Obrador que sigue subiendo a pasito, de un puntito en un puntito cada mes, pero que quienes creíamos que su techo andaba en el 32%, pues ahora ya hay que subirlo como al 35%. Vemos a un Ricardo Anaya que empezó con un ritmo muy acelerado en la pre-campaña, con un discurso fresco, con un discurso innovador, directo, pero que ahora al silenciarlo y al aventarle la caballada encima, le cambian la tendencia. Es decir, ya no va hacia arriba, ya lo más, digamos que optimista es que se estancó, pero también hay encuestas que ya muestran que empieza a descender. Y Meade, a él sí no le cambió la tendencia, él sigue yendo hacia abajo, igual de un puntito en un puntito por mes, pero no ha logrado despertar ni en precampaña ni en la intercampaña un interés especial en sus propuestas, en su persona, en lo que tú me digas como candidato y como lo que representa un partido actualmente en el poder. Y los independientes creo que van a llegar a mover o van a llegar a poner un elemento de caos en esto que estamos viendo. Los independientes no han hecho más que recolectar las firmas y ahora van a empezar a poner temas sobre la mesa, van a estar presentes en los debates, van a estar presentes en los medios también, no los hemos visto en los medios, esa es la realidad, y van a empezar también a mover esas tendencias. Creo yo lo importante en este tema es ir viendo cómo se van comportando las tendencias y hacia dónde va cada uno de los candidatos. ¿Cómo es, Francisco? ¿Se movieron los lugares, las tendencias? ¿Van a modificar el escenario nuevos actores? Bueno, primeramente con los independientes pues todavía ni siquiera se dictaminan, ¿no? El INE no ha acertado a pronunciarse oficialmente respecto a toda esta revisión de firmas, etcétera. Es muy probable que solamente lleguen 2, según las señales que está enviando el mismo instituto. Yo pienso que entre ambos o entre los 3 candidatos posibles, precandidatos independientes,
no van a alcanzar el porcentaje significativo para mover los otros tres grandes bloques. Para el caso del Frente y el caso del partido del PRI, creo que lo que hay es piso. Es decir, yo creo que llegaron a un techo de su voto duro y la descomposición de su electorado fiel, que difícilmente va a poder repuntar significativamente. En ese sentido, la campaña ya oficial de Andrés Manuel, yo creo que sí le va a redundar alrededor de 4 a 5 puntos todavía, que no se ha bien, como dice Daniel, no se ha visto bien las posibilidades de este techo de Andrés Manuel. Hay que recordar de que es cierto, los partidos, tal vez a nivel regional, el caso de Veracruz, el Estado de México, Chihuahua, tienen un comportamiento histórico de una dureza inflexible en el caso del PAN y del PRI, pero también el abstencionismo tiene su voto duro. Y yo pienso que este 40-42% en el caso de las elecciones a nivel regional va a ser determinante para el no ascenso de la propuesta del PRI y el PAN. En este sentido es, no sé si sería aplicable el concepto de irreversible en cuanto a tendencia y corriente de opinión en favor de Andrés Manuel, en el sentido de que es el único que tiene posibilidades de crecer, inclusive. Ahorita sí, a pesar de que está todo arriba, ¿no? ¿Cómo ves tú? Pues yo veo que hay que, me iría más adelante, ¿no? Y vería cuál pudiera ser la participación ciudadana, cuál pudiera ser la votación. Por ahí se escucha de que el que gane tiene que superar el nivel de los 20 millones de votos. El presidente Peña Nieto hace ya casi 6 años se acercó a los 20 millones de votos. Yo estaría viendo que quien gane, que todo pinta hasta ahorita, aunque son fotografías, las encuestas, que a veces malamente se dice son pronósticos, pues va a estar ganando como con 37-38%, si no es que con un poquito menos, pero con eso supera los 20 millones de votos. Cada punto porcentual, según mis cálculos, anda como en 600,000 votos. Un poquito más de 500,000 votos. Por ahí, entonces, incluso Sonora, entre paréntesis, no generaría más que 500,000 votos, algo así como el 70-80.7 o 0.8%. Y los independientes, cuando mucho, van a acumular 5 o 6 millones de votos. Es decir, unos 6, 7 puntos. Si son 600,000, pues 7, 8 puntos cuando mucho. 8, 6 por 8, 48, casi 5 millones de votos. Entonces no veo cambios en la película que se ha estado comentando aquí, de que a menos de que pase algo muy espectacular, se van a mover. Pero ahorita sigue López Obrador en la punta. En el segundo lugar, por más que lo quieran dinamitar, va a seguir Anaya, se desinfla más Mid, y los independientes, como decía el maestro, a lo mejor no quedan 2, a lo mejor queda 1 nomás. Y hoy mismo, hoy viernes, ¿qué es? Viernes 16, a lo mejor definen por Margarita Zavala, porque parece que los que traen más, ¿cómo se dice? Más ruido en la recopilación es otro tema, que no tenemos información, pues, o sea, la maneja solamente internamente el INE. Hay muchos temas, no solamente se trata de quién va y quién no va. Hay falsificación de documentos que ameritarían posturas de carácter penal, ¿no? Entonces hay muchos temas ahí todavía que rascarle al respecto. Muy bien, estamos hablando sobre el proceso electoral 2018. Regresamos en un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, vamos a seguir hablando del proceso electoral 2018, y yo quisiera aprovechar este último bloque para un poco hacer una prospectiva de lo que viene. El 30 de marzo inician las campañas constitucionales. Francisco, ¿qué esperarías tú que se diera a partir de los resultados que van acumulados hasta ahorita? ¿Qué crees que va a pasar en las campañas constitucionales en materia de estrategia de los 3 principales contendientes? Bueno, las campañas que vienen es una agudización de la guerra sucia, ya en términos formales, oficiales, con toda la infraestructura con la que cuentan, pues, preferentemente el PRI y el PAN.
y tratar de... ¿Seguirán peleando PRI-PAN o ya también van a meter al pleito a López Obrador? No, yo pienso que ya irían sobre el primer lugar y yo pienso que Anaya, en franca desventaja de lo que supuso su posicionamiento en lo que fueron las precampañas. Va a estar interesante en muchos sentidos, va a ser un laboratorio, como dijo Javier por ahí, pero también toda un escenario en el que ojalá, yo pienso que la ciudadanía pueda aportar, ¿no? y hacerse valer en el sentido de estas nuevas condiciones de la ciudadanía, de reclamo, de demanda sobre programas y propuestas. ¿Ves final de 3, de 2 o de 1 solo? Veo final de 1 solo, arrastrando a 2 y tratando de integrarlos a un factor de gobernabilidad que yo pienso que ha estado estudiándose al interior del equipo de Andrés Manuel. Sonora para mí es muy, aparte de tenerlo ya muy pulsado en términos del trabajo que realizamos, pero Sonora se me hace un estado indicador de todo este marasmo político electoral a nivel nacional, la figura de Claudia Pavlovich, el comportamiento y el trabajo desarrollado pobre del PRI a nivel estatal, la exposición o sobreexposición de candidatos, el reciclamiento de la alta burocracia de nuestra clase política, el papel que juegan los medios de comunicación y, sobre todo, el posicionamiento que tiene una figura como Andrés Manuel López Obrador en un contexto regional que hoy estaría como primera fuerza moral y yo me atrevo a decir que muy empatado con el PRI como primera fuerza política. Si los tonos, los discursos y el manejo de la imagen presidenciable de estos 3 candidatos sigue como tal, yo pienso que va a haber la consolidación de la opción de Andrés Manuel, mayor aceptación a su discurso, que de por sí es repetitivo y algo cansino, ¿no? Todo lo referido a la mafia del poder y esta repetición innecesaria que muchas veces hace Andrés Manuel en su contacto más cálido o que intenta ser más cálido con la ciudadanía. Pero sí lo veo bastante fuerte en términos de opción. ¿Cómo ves, Javier? Fíjate que, pues bueno, le va a seguir regando las matitas, por así decir. López Obrador sabe que una persona con mucho dinero, su voto vale 1, y una persona sin dinero, su voto vale 1, y donde hay más personas así con más desprotegidas, bueno, pues es el 60%. En la base de la pirámide. Hay que seguir en base a la pirámide poblacional, le va a seguir regando ese sector. Coincido con el maestro, se ve de entrada que el cierre es para él. Y suena bien el hecho de que, oye, pues vamos a ver de qué manera yo empiezo a armar un equipito como para no llegar tan desprotegido. ¿Tú también ves final de 1? Yo veo un final de 1, tal vez el más cercano a ¿qué será? 5, 7, 8 puntos, y el otro de plano se queda abajo, casi vigilando que no se le acerque el independiente. Peleando con los independientes. Peleando con los independientes, aunque no lo diría en plural yo, a lo mejor con un independiente nada más, con la independiente. Suena fuerte Margarita Zavala. Entonces, en términos generales, así lo veo. Mucho lodazal, yo creo. Mucho lodazal, que es como estamos acostumbrados. Pero a lo mejor va a ser un lodazal como para darte show. Pero ya como que va a tener teflón. Bueno, de por sí lo tiene López Obrador, mucho teflón. Ricardo Anaya, con esta pretemporada que tiene, va a tener más teflón. Y el otro pues tratando de aventar por todos lados, porque el que tiene más juguetitos para tirar lodazal, pues es el candidato oficial, ¿no? ¿Cómo ves, Daniel? Yo creo que falta mucho tiempo. O sea, creo que se van a mover las cosas. Lo hemos visto, pues en 4 semanas se pueden mover las tendencias, se pueden cambiar las cosas. Creo yo que va a depender mucho de la estrategia y táctica que tengan cada uno de los candidatos. Veo a un Andrés Manuel muy
puesto en su posición de ganador, o sea, de administrar su ventaja. Veo a un Ricardo Anaya que ahorita está demasiado preocupado por defenderse y no logra poder hacer una estrategia de ataque o una estrategia de posicionamiento o de ganar votos. Es más ahorita que no lo agarra la PGR, pues, a él y su círculo. Veo también a un Meade que no ha encontrado la forma, pero no quiere decir que no la vaya a encontrar, ¿no? Que creo que puede haber cambios en las estrategias y en las formas de hacer las cosas que van a hacer que las cosas se muevan. Históricamente, en las campañas presidenciales en nuestro país, los lugares se han movido, ¿sí? El segundo pasa al tercero, el segundo pasa al primero, se han movido las cosas. Entonces, esta campaña no tiene por qué ser diferente. Creo que va a haber movimientos. No sé si les alcance para llegarle a Andrés Manuel López Obrador. No sabría yo decirte si va a ser un final de 1, un final de 2 o un final de 3, pero de que las cosas se van a mover, se van a mover. Y pues nos esperan tiempos interesantes, pero también nos espera mucho cochinero, nos espera como decían ahorita, un lodazal, y nos esperan estrategias más de denostar al contrincante que de proponer cosas nuevas. No habría que descartar sucesos espectaculares o muy ruidosos que se han dado en otros países. Por ejemplo, no sé si recuerdan lo de España, que de pronto iba, no recuerdo quiénes eran los finalistas, pero sucede un accidente. Un suceso inesperado. Sucesos inesperados, no habría que descartar. Y van a suceder 132. O sea, recuerdan, hace 6 años vivimos ese suceso que al parecer movía las tendencias y movía o despertaba a una generación de jóvenes. Yo creo que vamos a ver varios de esos en esta campaña. Miren, yo comparto en general sus puntos de vista. Si todo sigue igual, está claro que Andrés Manuel tiene una victoria asegurada y holgada. Creo que hay 3 factores desde mi punto de vista que podrían cambiar este resultado. Primero, la actuación del segundo que tiene posibilidades. Dependerá mucho del tono de la campaña constitucional, de la estrategia de campaña constitucional de Ricardo Anaya para que esto cambie. Si él es más retador, si él logra, convencer, si él logra enamorar que puede ser el retador y convertir esta contienda en 2, podría modificar. La segunda, me parece que es algo muy importante, es el tema de la operación política. Hay probablemente 1, 2 o 3 independientes que no tienen posibilidades de ganar, pero sí podrían tener influencia si se sumaran alguno de los 3 competidores finales. Podría, digamos, dar el último jaloncito para alterar la competencia. Y el tercer elemento es la actuación de la gente. Efectivamente, si nos vamos a un proceso marcado por la abstención, favorece a López Obrador. Si se da un proceso muy participativo, eventualmente podría cambiar también las cosas. Me parece que mucho tiene que ver el tono que le imprima el segundo lugar a esta campaña constitucional. Si logra echarse para adelante y superar este encierro de ser contestatario a las diferentes encrucijadas que le van a poner sus enemigos, esto podría cambiar. Si no, el resultado ya está dado. López Obrador no solamente podría ser presidente, sino podría obtener los elementos suficientes en las cámaras y el consenso y el favor de otros contendientes para darle a este país la gobernabilidad que requiere. Pero como decimos los economistas, ceteris paribus, y tú lo decías, si todo se mantiene constante, así es, pues todo pinta para que se mantenga el escenario que sí creo que esto se va a mover y se va a mover bastante. Se tendrá que mover. ¿No? Vamos a ver, ojalá que sea para bien, ojalá que sea un movimiento donde la gente tenga que definir cuál es el mejor proyecto de país que le conviene y no sea en términos negativos de decir voy a votar por el menos peor, que pareciera ser que es el estado de ánimo hasta ahorita, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Daniel, como siempre. Te agradezco mucho, Marco, la oportunidad y un gusto poder platicar con Francisco. Encantado. Y con Javier. Javier, muchas gracias. Gracias, Marco. Ojalá que te tengamos seguido por acá. Gracias. A la orden. Francisco, muchas gracias como siempre. Encantado. Gracias a usted. Yo soy Marco Paz y aquí lo esperamos en la próxima edición.